El día de hoy entonces vamos a concluir, si Dios lo permite, el estudio del capítulo 23 de nuestra confesión de fe, que de nuevo trata sobre la doctrina de los juramentos y votos lícitos. Y lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente, párrafo 1. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del mismo. Y lo que hemos visto es que los juramentos entonces son lícitos para todo creyente. Vimos pasajes tanto en el Antiguo Testamento en donde Dios le ordena a su pueblo a jurar y a jurar por su nombre, ¿verdad? Vimos también pasajes en el Nuevo Testamento que evidencian también la propiedad de los juramentos para el creyente. Vimos, por ejemplo, al apóstol Pablo haciendo juramentos, ¿verdad? Invocando a Dios como testigo de sus palabras, de sus promesas para las diferentes iglesias a las cuales él estaba ministrando. Vimos también el párrafo 2. Solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios, así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Y dijimos, ¿verdad? Enfatizamos ese aspecto de la santidad de los juramentos, ¿verdad? Que son serios, son cosas que tienen peso, que deben hacerse en momentos específicos de nuestra vida. Y cuando usted jura por sus cabellos, usted está jurando también en el nombre de Dios, porque Dios le dio a usted sus cabellos. Esos le pertenecen a Él. Entonces, todo juramento lo hacemos en el nombre de Dios, ¿verdad? Como leímos de Calvino. Él dice, porque aquí debe observarse de pasada que aunque el nombre de Dios no se expresa, o sea, cuando juran por el cielo, la tierra o Jerusalén, los hombres juran por Él al usar formas indirectas, como cuando juran por la luz de la vida, por el pan que comen, por su bautismo o cualquier otra promesa de la liberalidad divina hacia ellos. Entonces, jurar por cualquier otro nombre, vimos, es idolatría, ¿verdad? Porque estamos jurando por aquel que no es Dios, ¿verdad? Cuando juramos por una otra persona, le estamos otorgando, ¿verdad? Cuando juramos estamos llamando a Dios por testigo, estamos llamando a Dios por juez, ¿verdad? De nuestras palabras. Y cuando juramos por otra persona, por ejemplo, por mi mamá, por mis hijos, le estamos otorgando a ellos atributos que ellos no poseen, que solo Dios posee: omnisciencia, omnisapiencia, omnipresencia. Y también cuando juramos por otro nombre, eso sirve para disminuir la presión moral del juramento, ¿verdad? Mi mamá no se dio cuenta, entonces voy a romperlo, ¿verdad? Pero ¿saben quién sí estuvo ahí presente? ¿Quién escuchó sus palabras y quién sabía las intenciones de su corazón cuando usted estaba haciendo ese juramento? El Señor. El Señor. Quebrantar un juramento es llamar a Dios por juez, ¿verdad? Y vimos también que los juramentos son justificados por la palabra de Dios. En ocasiones, cuando hay una verdad que deba ser aclarada, el creyente debe jurar cuando la autoridad legítima, la autoridad civil nos lo pida, ¿verdad? Podemos jurar. Párrafo 3 continúa esta idea del párrafo 2, ¿verdad? Todo aquel que preste un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne y no debe afirmar en ello nada más de lo que sabe es la verdad, pues por juramentos precipitados, falsos y vanos se provoca al Señor, y a causa de esto se ha enlutado la tierra. Y dijimos que aquí se enseñan tres verdades, ¿verdad? Que de nuevo, el que preste un juramento debe hacerlo solemnemente, ¿verdad? Son serios, tienen peso, son solemnes. Debe hablarse solo la verdad, ¿verdad? Cuando juramos.
Vean que dice, pues por juramentos precipitados, falsos y vanos se provoca al Señor. ¿Ok? Entonces solo debemos decir la verdad, deben ser en verdad, en juicio y en justicia. Pero también si usted jura en falso, usted provoca al Señor. Provoca al Señor. O si usted jura algo precipitadamente, provoca al Señor. Es decir, cuando usted jura algo en lo que usted no está completamente claro de lo que está jurando. Usted no ha leído las cláusulas específicas. Usted no ha meditado en las implicaciones de las palabras que usted está jurando. Eso es un juramento hecho precipitadamente. Y si usted hace un juramento así, como cristiano, usted provoca al Señor. Provoca al Señor. Párrafo 4. Un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales, ¿verdad? Entonces debe usarse en el significado claro de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Deben ser sinceros, ¿verdad? Todas las palabras debemos usarlas como la persona las entendería, ¿verdad? Sin doble sentido, sin los dedos cruzados detrás de la espalda. Cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia regular, distan tanto de ser grados de una perfección superior que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Entonces, el párrafo 5 nos enseña las siguientes verdades. Un voto debe ser hecho solamente a Dios. Segundo, debe ser hecho con cuidado religioso. Tercero, los votos papistas de cualquier tipo primero, no son lo que dicen ser, no son votos bíblicos, son trampas supersticiosas y son pecaminosos. Y cuarto, ningún cristiano tiene permiso para enredarse en ese tipo de votos. Entonces el párrafo 5 pasa a enseñar acerca de los juramentos a los votos, ¿verdad? Y recordemos que era un juramento. Un juramento era una promesa que yo le hago a otra persona, ¿verdad? Eso es un juramento. Un juramento puede ser asertivo, sí, yo digo, eso es lo que yo afirmo, o promisorio, yo prometo hacer esto. Un voto es una promesa que el creyente le hace a Dios. Pues esa es la diferencia. Un juramento es una promesa a otra persona, un voto es una promesa que yo le hago a Dios. Y esa es la primera enseñanza que nos enseña el párrafo 5, ¿verdad? Los juramentos, un voto no debe hacerse en ninguna escritura sino solo a Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vayamos a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Versículo 20. Recuerden, este es Jacob. El Señor ha descendido a él ha visto este sigurat, esta torre, esta escalera que comunica el cielo con la tierra, ¿verdad? Y después de que el Señor le habla a él, Jacob dice esto. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y esta es mi traducción de lo que de como yo traduciría este versículo, y si Jehová fuera mi Dios, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, dejemos de lado lo que Jacob está haciendo, pero Jacob está haciendo un voto. ¿A quién se lo está haciendo?
a Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque solo a Dios los hombres le deben hacer votos. ¿Ok? Solo a Dios. Levítico 27. Vayamos a Levítico 27, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Ahora versículo 8. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. De nuevo, ¿a quién es que el pueblo de Dios estaba ordenado a hacer votos? A Jehová. Nada más. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, versículo 11. Dice Deuteronomio 12, 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Salmo 76. Salmo 76, 11. Salmo 76, 11 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Ahora, literalmente el original dice, hagan votos y paguen a Jehová. O sea, o cúmplanlos. Hagan votos y cúmplanlos a Jehová. Entonces, ese es un mandamiento de hacerle votos ¿a quién? A Jehová. Y así es como la Biblia de las Américas lo traduce. La Biblia de las Américas traduce el Salmo 76, 11 así. Haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Entonces, ¿a quién debemos hacer votos? Nada más a Jehová. 2 versículos más. Isaías 19, 21. Isaías 19, 21. Dice, y el Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas. Harán voto, ¿a quién? Al Señor, y lo cumplirán. Y el último, Jonás 1:16. Jonás 1:16. Jonás 1:16. Estos son paganos los que vamos a escuchar. Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿A quién? A Jehová. Entonces los votos, esas promesas que un hombre y especialmente un creyente le hace a Dios, deben ser solamente a Dios, nada más, ¿verdad? De nuevo recordemos la primera parte del párrafo 5, un voto el cual no debe hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios. Pero en segundo lugar dice que un voto debe hacerse
con cuidado religioso. ¿Verdad? Esa frase, cuidado religioso, es prácticamente sinónimo o sinónima a lo que tenemos en el párrafo 2, lo que ya vimos, que dice que un juramento debe hacerse con todo santo temor y reverencia. Eso es lo que con cuidado religioso está dando a entender. Es decir, debemos tener en cuenta lo que estamos haciendo, la promesa que estamos haciendo, a quién le estamos haciendo la promesa, y si, ese voto. Y si es a Dios, entonces como un juramento que le hacemos a otro hombre, el voto debe hacerse también con santo temor y reverencia, con cuidado religioso, con el deseo de que Dios sea glorificado, con el deseo de que Dios sea agradado por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que entendamos el compromiso que estamos adquiriendo. Por ejemplo, vayamos a 1 Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Es este voto legítimo, lícito? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ustedes creen que Ana hizo este voto con ligereza. No. Ella lo hizo con cuidado religioso, con santo temor y reverencia, entendiendo las implicaciones de su promesa a Dios, pero sobre todas las cosas entendiendo el carácter de su Dios. Dios es soberano, pero Él es bueno, Él es poderoso, no hay cosa difícil para Él. Si Él le place, Él me puede dar un hijo, a mí, una mujer estéril. Y si a Él le placiera darme un hijo, yo te prometo, Dios, que yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Ahora, este voto es un voto voluntario, ¿verdad? Dios no lo estaba obligando a hacer ese voto. Nadie estaba obligando a Ana a hacerlo, pero ella lo hizo. Un voto voluntario, hecho con cuidado religioso, con santo temor y reverencia, ¿verdad? Y con fidelidad. ¿Por qué? Porque es una promesa que le hacemos a Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 21 al 23. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
sea, cuando yo prometo a Dios hacer algo, mejor lo pago, ¿verdad? Pero cuando yo no le prometo a Dios hacer algo, entonces no hay pecado en mí. Si yo le prometo a Dios hacer algo, si yo le hago un voto a Dios para hacer algo y no lo cumplo, peco. Cuando yo no le prometo nada a Dios hacer algo, ¿verdad? No hay pecado en mí. 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cúmplalo, lo que le promete al Señor, ¿verdad? Segundo, debido a que es un grave pecado el hacerle un voto al Señor y no cumplirlo, ¿verdad? Es mejor no hacerlos. Así como con los juramentos, ¿verdad? Si estamos jurando algo y no queremos atarnos y no queremos dejar de cumplir y así pecar contra el Señor, invocar a Dios como juez por lo que dijimos que íbamos a hacer y no lo hicimos, mejor no hacerlos. Vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículos 1 al 5. Amén. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ok? De nuevo, si los juramentos son serios, santos, tienen peso, un voto mucho más. ¿Ok? Ahora estoy diciendo mucho más por decir algo, pero es igual. Porque cuando yo hago un juramento a otra persona, de nuevo, ese es en el nombre de Dios. Es el mismo pecado. Estoy tomando el nombre de Dios en vano de la misma manera. Y como dice el tercer mandamiento, Dios no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. ¿Verdad? Entonces, un voto es serio, debe hacerse con cuidado religioso y fidelidad. Y también debemos entender que un voto debe ser bíblico. ¿Ok? Bíblico. Como ya les había dicho, los bautistas particulares no solo quisieron distanciarse de los anabautistas, ¿verdad? Recuerden que los anabautistas creían que los creyentes no podían hacer juramentos. Y a los bautistas particulares los estaban acusando de ser anabautistas, ¿verdad? Entonces ellos, cuando vieron el capítulo 23 de Westminster, ellos dijeron, y de Savoy, ellos dijeron, no, nosotros creemos lo mismo, nosotros no somos anabautistas. Entonces dejaron el capítulo ahí, ¿verdad? Pero también los bautistas particulares querían distanciarse de los católicos romanos, afirmando que los votos que un cristiano le hace al Señor deben ser bíblicos. Y esa es la tercera verdad que nos enseña el párrafo 5. Los votos monásticos papistas de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia regular, eso es literalmente lo que los bautistas particulares están hablando, es obediencia a las reglas monásticas, y ya vamos a explicar qué es eso. Distan tanto de ser grados de una perfección superior que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas. Entonces, en otras palabras, cuando decimos que los votos que le hacemos al Señor deben ser bíblicos, estamos diciendo es que lo que rechazamos son aquellos votos que están fuera de la palabra de Dios.
Por ejemplo, el voto de soltería perpetua o de castidad, ¿verdad? Esos votos que los sacerdotes, los monjes, monjas en la Iglesia Católica Romana hacen, ¿verdad? De mantenerse sin casarse, de mantenerse castos, sin tener relaciones sexuales. Le prometen a Dios vivir una vida así, sin contraer matrimonio y sin tener relaciones sexuales. David Dixon, fue un puritano en el siglo XVII, explicando la confesión de fe de Westminster, él dice esto de estos votos de castidad. Un voto de soltería perpetua está prohibido. ¿Ok? Pues ningún hombre debe hacer un voto para realizar aquello para lo que no se le ha prometido la fuerza para realizar. Si a mí no se me ha prometido la castidad de parte de Dios, ¿cómo voy yo a hacer un voto de castidad? Pero ningún hombre tiene la promesa de la continencia perpetua, la cual es necesariamente requerida para vivir una vida de perpetua soltería. Cristo dice que el don de continencia no le es dado a todos los hombres. Y vayamos a Mateo capítulo 19. Recuerden, Jesús está hablando acerca del divorcio, ¿verdad? A sus discípulos. Él está hablando acerca de la santidad del matrimonio, de lo sacro que es esa institución divina. Y les ha hablado de tal manera a sus discípulos que sus discípulos le dicen, ¿verdad? Bueno, ya vamos a leer. Pero sus discípulos le hacen un comentario a Jesús. Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, si yo no puedo divorciarme de mi mujer por cualquier cosa, como era la enseñanza de los fariseos, ¿verdad? Si me quema el huevo, ¿no me puedo divorciar? No. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A no casarse, ¿verdad? Ellos están diciendo, si tal santidad está en el matrimonio, ¿verdad? Entonces no conviene casarse. Pero Jesús les dice, no, el que no debe casarse es aquel a quien le es dado la capacidad para vivir una vida sin casarse. Es lo que Jesús está diciendo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Dado qué? El don de castidad, el don de continencia. Y ya ahorita vamos a ver dónde la Biblia nos enseña acerca de ese don. Pero entonces, ese voto no es solo antibíblico, ¿verdad? Porque no todos tienen el don de castidad. Entonces, ¿cómo un hombre que no tiene el don de castidad va a hacerle una promesa a Dios de mantenerse casto? ¿Verdad? Y ahorita vamos a ver qué es lo que Pablo dice. Entonces, es totalmente antibíblico. Si usted no tiene el don de castidad, tiene que casarse. Pero también es antibíblico, ¿por qué? Porque denigra el matrimonio. Porque es que estos monjes, estos sacerdotes hacen estos votos de castidad porque piensan que una vida de soltería perpetua les hace más santos que los demás. Eso es, por eso lo hacen. Es más santo, el sexo es tan impuro y tan carnal que yo no puedo participar de eso. Yo me voy a mantener más santo que los demás, denigrando la institución matrimonial que Dios creó e instituyó. Un voto de pobreza, ¿verdad? Los monjes también prometen a Dios vivir en pobreza sin disfrutar de cosas materiales. ¿Y por qué son antibíblicos? Bueno, vean lo que dice Dixon.
Él dice, ¿por qué son antibíblicos esos votos de pobreza? Porque el Señor no permitió menesterosos, o sea, mendigos, entre el pueblo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 15:7. Dios no permitió que hubiera mendigos. Entonces, ¿cómo usted va a hacerse mendigo? ¿Verdad? No, eso es antibíblico. Segundo, porque Agur deseó que el Señor no le diera pobreza, a menos que él se hubiera tentado a robar y a tomar el nombre de Dios en vano. Proverbios 30:8-9. Entonces, imagínense a Agur pidiéndole a Dios, Dios, no me des pobreza. ¿Y cómo un hombre entonces va a pedir va a querer prometerle a Dios vivir en pobreza? Tercero, porque el Señor le ordena a todo hombre comer del pan del sudor de su frente. Génesis 3:19. Entonces, si Dios nos ordena trabajar, ¿qué recibe un hombre por su trabajo? Un salario, ¿verdad? Cosas, gallinas, un chancho, lo que sea, pero recibe algo. Entonces, como un hombre, si Dios le ordena al hombre trabajar y de ese trabajo recibir algo, ¿cómo un hombre va a prometerle a Dios vivir en pobreza? Cuarto, porque el apóstol le ordena a los tesalonicenses a trabajar con sus propias manos. Entonces, nadie puede prometerle a Dios que no va a hacer nada, ¿verdad? Y quinto, porque la pobreza impide un bien mayor. Esto es nuestra caridad y benevolencia hacia los pobres e indigentes miembros de Cristo, lo cual es contrario a la regla del apóstol. Es decir, Efesios 4:28, es decir, Dios le ordena a todos los creyentes a trabajar. ¿Para qué? No solo para comer, para dar, para tener que darle a los miembros, no para ser una carga para la iglesia porque hizo un voto de pobreza a Dios y entonces ahora la iglesia lo tiene que cuidar a él. No, señor, usted tiene que trabajar para poder dar a sus hermanos, ¿verdad?, que están en peores condiciones que usted. Entonces es antibíblico. Votos de obediencia regular, estos son los votos de obediencia a las reglas monásticas. El monje le promete a Dios una vida en donde él se compromete a sujetarse a sus superiores, a hombres, al Papa. Todo lo que el Papa diga o enseñe, eso es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a creer. Ese es mi voto de obediencia regular. ¿Por qué es antibíblico? Bueno, Dixon dice, el voto de obediencia regular es igualmente antibíblico porque nos hace siervos de los hombres, ¿verdad? Un hombre dice, Dios, te prometo que yo voy a hacer todo lo que el pastor Eduardo diga. Eso es un voto antibíblico. Porque ¿a quién debe usted obedecer nada más? Al Señor Jesucristo, que nos gobierna por medio de ¿qué? Su palabra. Si el pastor Eduardo dice algo que es contrario a la palabra, usted no debe obedecer. Entonces usted no puede hacer un voto a Dios de que va a obedecer al pastor Eduardo todo lo que él diga. Es antibíblico. Por lo cual es contrario al apóstol: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, para hacer cualquier cosa para el servicio u obediencia de los hombres superiores, lo cual debe ser repugnante a los mandamientos del servicio de Dios. O no sufran en cosas espirituales para llegar a ser esclavos de algún hombre, para no usar libremente aquello que el Señor ha hecho libre para nosotros. Entonces, de nuevo, ¿por qué es que estos hombres hacen este tipo de votos? Bueno, porque creen que vivir pobres, solteros, obedeciendo ciegamente a sus superiores, les va a llevar a una vida de mayor perfección que estando casados, que trabajando y teniendo cosas materiales, o estando bajo la autoridad directa de alguien. Pero ¿qué es lo que dice el Señor acerca del don de castidad? 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Quién es el que da las riquezas? El Señor. Deuteronomio 8, 18. Él es el que da el poder para hacer riquezas, ¿verdad? ¿A quién es el único a quien debemos obedecer? Al Señor, en su palabra, ¿verdad?
Entonces, por eso la confesión dice que este tipo de votos papistas son trampas supersticiosas y pecaminosas. Niegan la verdadera santidad que Dios produce en el creyente, ¿verdad? Esas cosas, esas promesas no nos hacen más santos delante de Dios. La santidad es algo que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente por medio de la palabra de Dios y nos va transformando cada vez más, poco a poco, la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es la santidad. No hacer esos votos, no es ser pobre, no es quedarme soltero lo que me hace más santo que otro. No, es en la obra del Espíritu Santo en mi vida y mi esfuerzo, colaborando con el Espíritu Santo, obedeciendo a su voz, a su llamado por medio de la palabra, es lo que me hace a mí más santo. Estos votos entonces son trampas. Una persona que no se case y no tiene el don de castidad está en peligro de la inmoralidad sexual. No tiene el don de castidad, cásese, dice Pablo, ¿verdad? Lo mismo con las reglas monásticas y la pobreza. Lo único que hacen es alimentar el orgullo de la persona. Colosenses 2, 18 al 23, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No nos hace más santos el vivir así. Y por eso, porque son antibíblicos, entonces dice la confesión, ningún cristiano debe o tiene permiso para enredarse en ellos. Algunas aplicaciones. Bueno, entender lo que la Biblia enseña acerca de los juramentos y los votos debe hacernos reflexionar en la importancia de que nosotros como creyentes hablemos siempre con verdad y cumplamos lo que hemos prometido hacer, ¿verdad? Jeffrey Johnson dijo, una de las marcas de una sociedad reprobada es que los hombres no son confiables, lo que literalmente puede significar que son transgresores de pactos, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a nuestra sociedad. La iglesia no puede caracterizarse de tener hombres poco confiables o no confiables. Debemos ser personas que lo que decimos, hacemos. Segundo, debemos pensar muy bien las cosas antes de atarnos a una promesa que hemos hecho sin pensar bien en las implicaciones de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces un hermano nos dice, usted me puede hacer tal cosa, y usted debe pensar, ok, ¿tengo yo el tiempo? ¿Tengo la capacidad yo para hacerlo? Y si no, mejor le dice, hermano, usted me daría tiempo para pensar lo que usted me está pidiendo. O una vez si pudo pensar, decir, hermano, no puedo hacer eso. O sea, estoy demasiado ocupado y realmente no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero si usted promete así precipitadamente, está pecando contra el Señor. Entonces debemos pensar en eso también. El temor de Dios debe estar muy presente en nuestro corazón. Y tercero, debemos meditar entonces también en el pacto que algunos de nosotros hemos hecho tanto en el matrimonio como en la membresía de la iglesia, ¿verdad? Hemos hecho pactos, juramentos, promesas, los unos con los otros, el esposo con la esposa con el esposo, miembros con la iglesia con el miembro. Hemos hecho pactos delante de Dios, en el nombre de Dios, que hermanos debemos cumplir. Y para terminar, quiero leerles el pacto que todos hicimos aquí, miembros de esta iglesia. Promete, esto todos nosotros lo prometimos. Lo juramos en el nombre de Dios a la iglesia cuando estuvimos aquí.
Promete que, asistido por la gracia de Dios, cumplirá los requerimientos estipulados para los miembros de esta iglesia local. ¿Cuáles requerimientos? Los que establece la constitución de la iglesia. Entonces tienen que leer la constitución para ver en qué estamos pecando, qué hemos prometido a Dios que no estamos cumpliendo. Promete apoyar a esta iglesia local por medio de su asistencia fiel y avisar a sus pastores cuando por razones válidas no pueda asistir. Eso lo prometimos también. Avisar a los pastores cuando no podemos venir, estamos enfermos o tenemos algún inconveniente, lo que sea. Avisar a sus pastores para que ellos puedan informarle a la iglesia qué pasó con tal hermano, porque somos un cuerpo. Prometen servir al Señor y a su iglesia, evitando ser una carga para los hermanos en algo que debería estar haciendo, sino más bien usar los dones que Dios le ha dado mediante la guía de sus pastores. Usted prometió eso también como miembro. Todos prometimos eso. ¿Está usted sentado aquí como alguien que viene para entretenerse, para ser servido? ¿O está usted sirviendo con los dones que Dios le dio a sus hermanos aquí? Eso lo prometimos en el nombre del Señor a la iglesia. Prometen dar sus ofrendas fielmente sin retrasar lo que es del Señor y compartir con sus pastores. Enfatizo eso. Compartir con sus pastores y hermanos toda cosa buena conforme a las posibilidades. ¿Ha dejado usted de ofrendar? Usted prometió eso delante del Señor, ser fiel con sus ofrendas. Aquí no hablamos de montos, no. Lo que usted le prometió al Señor al principio de la semana que le iba a dar, lo ha dado fielmente. Promete someterse a la verdad de la palabra predicada a sus pastores siempre y cuando ellos permanezcan fieles a la palabra de Dios. Cuando la palabra o los pastores en consejería le dicen a usted algo que usted debe hacer, que viene de la palabra, ¿lo está cumpliendo usted o no? Promete apoyar, animar y amar a sus hermanos, miembros de esta iglesia local, mostrando interés cuando se enferman o enfrentan momentos difíciles. Se dispone también a cuidar a sus hermanos de doctrinas peligrosas y a reprenderles en un espíritu de mansedumbre y amor cuando sea necesario. Nos estamos cuidando los unos a los otros. Tenemos relación con otros hermanos o siempre es con el mismo grupito. Nos conocemos, preguntamos, hermano, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en su vida? Si está enfermo, lo llamamos. Hermano, voy a orar por usted, o qué es lo que está pasando, cómo puedo ayudarle. Hay que llevarle comida. Se dispone a recibir la corrección por parte de sus pastores y hermanos cuando hay alguna preocupación por su alma y a no salir del cuidado de la iglesia mientras es disciplinado. Esto es algo que hemos visto. Personas que se van de la iglesia en medio de la disciplina, habiéndole prometido al Señor no hacerlo un día. Y la iglesia, todos prometimos hacer lo mismo para con los hermanos. Prometen apoyar al hermano en su crecimiento espiritual, animándole a asistir fielmente a los cultos, ejercer sus dones espirituales tanto dentro de como fuera de esta iglesia. Usted ve a un hermano que está ahí, que no está sirviendo, usted se le ha acercado al hermano y le ha dicho, hermano, ¿por qué no lo veo servir? O nos puede venir a ayudar. Hay que hacer esto y aquello. Promete cuidar de errores doctrinales. Promete, si algún día fuera necesario, apoyar la disciplina de la iglesia. Promete servirle a Él como coheredero de la misma gracia que han recibido ustedes. Visitarle cuando se enferma, alegrarse con Él. En casos de necesidad, compartir con Él a ella lo que Dios les provee a ustedes. Todos los miembros de esta iglesia hemos prometido eso los unos a los otros. Hermanos, hemos hecho un juramento, un pacto, que podamos cumplirlo, que nos comprometamos realmente con el Señor a cumplir lo que hemos prometido a nuestros hermanos hacer. ¿Para qué? No solo para la edificación de nuestra iglesia, para la gloria de nuestro Dios, que es lo más importante.